la última clase, que fue casi 2 semanas, dimos la teoría de lo que eran todas las mediciones de tensión, mediciones de corriente, en el cual habíamos terminado con una tabla. Está grabado igual en el video anterior, que esta tabla ya me hacía referencia a todas las mediciones básicas, que más o menos tengo que tener una idea de conocimiento de qué se trata cada una, ¿no? Que vimos tensión, corriente, la de potencia, resistencia, que ahora la vamos a volver a ver, frecuencia, que es lo que vamos a hablar siempre de frecuencia nosotros, y el ROE, que lo vamos a ver más adelante cuando vemos antena. El primer elemento pasivo que habíamos empezado a ver la vez pasada era la resistencia. Habíamos dicho de que la resistencia, o sea, hacemos un pequeño repaso, es un elemento que yo lo puedo comprar, como es lo que vemos acá arriba. ¿Sí? Esto que está acá son resistencias compradas. Cuando las compro en el comercio, tienen un valor fijo. ¿Por qué vienen resistencias compradas? Porque parte de un circuito, yo necesito que algo se comporte como una resistencia. Una resistencia es un elemento pasivo que se dedica a transformar, o sea, está fabricado, está fabricado para transformar energía eléctrica en calórica. O sea que cuando le pase corriente, con una diferencia potencial, le pase una corriente, va a emitir una potencia. ¿En qué? En calor. Es un desperdicio de energía, pero a veces es necesario para compensar algo. Ahora, esta resistencia, como la conocemos, como viene en un circuito, es comprada. El tema es que yo debo entender cómo funciona una resistencia específica. ¿Por qué? Porque me encuentro con resistencia en lugares donde yo no esperaba. Y es lo que vamos a ver cuando tengamos los cables de alimentación al equipo, cables largos hacia las antenas, cables largos del micrófono incluso. Todos esos cables, que en teoría un cable debe ser un conductor perfecto, no lo es. Tiene una resistencia interna. Esa resistencia, ese cable se va a comportar igual que una resistencia, del mismo modo. No es lo que yo quiero, pero existe. O sea, que significa que un cable alimenta un equipo, y el equipo cuando esté transmitiendo va a consumir demasiado, ese cable se va a comportar como esta resistencia. Por ende va a disipar temperatura y va a calentar. A usted le ha pasado que por ahí cuando han enchufado, han usado un cable muy pequeño en una plancha o una zapatilla, o sea, un conector medio débil, en el cual ofrece resistencia, un conector de mala calidad, tiene resistencia. Y lo que hace es que produce calor, se calienta. ¿Sí? Y ahí estamos desperdiciando energía, realmente. Estamos desperdiciando potencia. La característica de la resistencia era de que una resistencia en serie con la otra duplicaba su valor. O sea que si yo voy agregando más distancia a los cables, voy agregando resistencia. Esa resistencia en serie, como si fuera una manguera, que voy poniendo un conector en el medio para alargar la manguera, cada vez hace una resistencia más grande. O sea que cada vez va a ser mayor su resistividad. Cuando más alto es el valor resistivo, más pierdo de energía. Bien. En el caso de que yo las coloque en paralelo, esto es un caso de que se conecta. Lo que sucede es que al conectar dos resistencias en paralelo, la resistencia final es la mitad. Eso significa de que cuando yo conecto un cable en paralelo con otro, ayudo a que pase mejor corriente. Esto también lo vamos a ver cuando apliquemos las antenas en paralelo, los adaptadores de impedancia. Al colocar dos antenas de la misma impedancia en paralelo, lo que obtenemos como una resultante que es la mitad. Es un tema de valores. Esta es la conexión serie, la que está arriba. Esta es la conexión serie, una en serie de la otra. Y esta se llama conexión en paralelo, que tienen los dos conectores en común. ¿Bien? Esto es lo básico en la resistencia. Acuérdense que toda resistencia tiene una unidad ohm. Este es un elemento pasivo por naturaleza, no reactivo. Es un elemento pasivo no reactivo. ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Qué es lo que digo que no es reactivo? Que se comporta de la misma manera en la teoría, se comporta de la misma manera en todo rango de frecuencias. El otro día vimos espectro de frecuencia, vimos todo rango de frecuencia grande. En la teoría, una resistencia tiene el mismo comportamiento siempre. Cuando veamos
cuando algo es reactivo, va a reaccionar al cambio de frecuencia. La resistencia no reacciona al cambio de frecuencia. Siempre tiene el mismo valor. En la práctica no es así. Tiene una diferencia. Tiene un efecto secundario, que también hay que conocerlo porque va a haber una diferencia entre una frecuencia y otra. Por eso yo tengo que comprar resistencias especiales para frecuencias fijas. Y ahora vamos a ver por qué sucede esto en la resistencia. Va mucho en la construcción que tiene hecha, o sea, depende cómo esté construida. ¿Bien? Ese es el elemento pasivo, no reactivo, por su naturaleza una resistencia. El capacitor. El capacitor, también lo llegamos a ver la vez pasada, es un elemento que también lo puedo comprar en el comercio, lo vemos acá, hay una gran variedad de capacitores, depende del uso, es la forma que tiene y es para lo que se usa. La construcción está basada en dos placas metálicas, que son las placas azules que vemos acá, y un aislante, un dieléctrico, que es un aislante. El aislante no permite conducir. Entonces, por ende, este circuito es como si fuera algo abierto, como si fueran dos cables separados. Incluso el símbolo representa eso. Es un cable que llega a algo que conduce, que es la placa que está arriba, y acá hay un gap, una separación muy pequeña, que puede haber un dieléctrico. El dieléctrico puede ser de muchos materiales. Justamente la diferencia de estos capacitores es exclusivamente por el dieléctrico, que es el aislante que está en el medio. Bien, esto es un capacitor armado, fabricado, que yo espero que tenga un comportamiento de capacitor. Esto quiere decir de que hay capacitores que existen y que yo no espero que existan. O sea, no lo tomo en cuenta. ¿Qué puede ser eso? Puede ser la parte de arriba, esta que veo acá, la parte de arriba puede ser un cable que pasa cerca de una placa metálica. Un cable que ustedes pasan cerca de una placa metálica es un capacitor. Aunque no lo vea como tal, no lo veo con esta forma, el efecto que genera ese cable cerca de una placa metálica, separado por un aislante, que incluso el aislante puede ser la cobertura plástica del cable. Eso genera, es más, el simple hecho de que el cable esté dentro de un tubo metálico, por más que esté aislado, el aislante justamente y esa cercanía de los dos conductores hace que se genere un capacitor, que yo no espero que se genere, pero existe. Entonces, debo entender cómo funciona un capacitor real, ojo, fabricado, para entender el comportamiento de ese cable que pasa cerca de una placa metálica, como un ejemplo. Hay muchos ejemplos más, pero el efecto del capacitor se da muchísimo. Incluso, si yo miro el elemento anterior, este elemento, yo debo entender que internamente esta resistencia lo que tiene es un cable como si fuera un resorte. Realmente es un bobinado, o sea, tiene un sistema de zigzagueo. Entonces, no está aislado, este punto no está aislado de este punto, porque está en conductor, pero sin embargo hay una diferencia de potencial que la genera la resistencia. Significa que el punto metálico, que puede ser el terminal de este terminal, tiene una pequeña capacidad. O sea, esta resistencia es resistencia y al mismo tiempo tiene una capacidad distribuida, se le llama. Es una capacidad parásita que existe, que va a depender de la calidad con que está construido el capacitor. Entonces yo debo entender de que hay algo escondido ahí, porque esta resistencia se va a comportar de una manera extraña. Yo le dije hoy de que esta resistencia se comporta igual para todo rango de frecuencia, pero realmente cuando existe un capacitor en ella o cercana, ya no es lo mismo. ¿Sí? Estos efectos se dan siempre, siempre, existen en todo momento y hay maneras de compensarlo, pero para compensarlo tengo que saber que existen. Y tengo que hasta evitarlos muchas veces. ¿Qué pasa cuando yo conecto dos capacitores en serie? Cuando yo tengo un capacitor y pongo otro en serie, seguidito, como lo veía en la resistencia yo los ponía en serie y se duplicaba. Bueno, el efecto capacitivo es al revés. Se divide, se pone en la mitad de cada uno. O sea que el efecto capacitivo se reduce cuando está en serie.
Cuando están en paralelo, antes las resistencias se reducían, bueno, los capacitores se suman. O sea que dos capacitores de 10 microfaradio, esta es la unidad del capacitor, dos de 10, en paralelo queda uno de 20. ¿Bien? La unidad de medida es el faradio. Es el faradio. La unidad de medida de capacidad. El faradio viene de la cantidad de coulombs que puede albergar un capacitor. La unidad de faradio es muy grande. Entonces, generalmente vamos a ver capacitores que la medida es microfaradio. Microfaradio es un multiplicador. Micro es una millonésima de faradio. ¿Mm? O sea que son 5 millonésimas de faradio. Este capacitor que yo tengo acá sería 5 microfaradios. ¿Mm? ¿Hay alguna pregunta hasta acá de esto? ¿Va quedando? Ahora vamos a ver más adelante del que el capacitor es un elemento pasivo, pasivo porque no genera energía, pero es reactivo. Es pasivo en la parte de generación, igual que la resistencia no era reactiva, pero este es reactivo. ¿Qué significa que es reactivo? Que el capacitor tiene un comportamiento diferente a diferente frecuencia. Hay una fórmula para eso, la vamos a ver más adelante, pero cuando yo le agrego frecuencia en los extremos, va teniendo un comportamiento diferente que va a depender de su valor capacitivo. ¿Y de qué depende el valor capacitivo? Depende de su construcción. Depende del tamaño de la placa, de la sección de la placa, la separación que existe entre las placas y del tipo de dieléctrico que tiene. Puede ser dieléctrico aire, puede ser dieléctrico eh, en polímero, puede ser cerámica, mica, plástico incluso. Hay mucho tipo de. Puede ser un aceite, como pasa con el electrolítico. Hay una gran cantidad de tipos de aislantes. Cada uno tiene una diferencia que en sí es la aislación que tiene, que son características. Ahora vamos a ver el comportamiento del capacitor en frecuencia, qué es lo que sucede, por qué es reactivo. Vamos a ver el siguiente elemento, que es la inductancia. La inductancia es el tercer elemento pasivo que también es reactivo. ¿Qué es una inductancia? Es un inductor, es una bobina, un bobinado como el dibujo que se ve acá, ¿sí? Es un círculo como un resorte, se puede decir. Pasa que no le quiero decir resorte porque el comportamiento del resorte es el capacitor, cómo se comporta. Pero es parecido a un resorte. Realmente un resorte es una bobina, por la forma que tiene. Este es el dibujo de cómo lo fabricaría. Esta bobina va a tener un largo, va a tener una cantidad de vueltas y va a tener una sección de su diámetro. Las bobinas pueden ser con núcleo de aire, como esta que no tiene nada, con núcleo de hierro, que acá este es el símbolo, este es el núcleo de aire, núcleo de hierro, núcleo de ferrite, que la diferencia es una doble línea. Si las veo en las originales como se verían, son distintos tipos de bobinas estas. No se nota muy bien, pero esta que está acá, esa tiene núcleo de aire. Internamente es un bobinado que tiene núcleo de aire. Esta tiene un núcleo de ferrite, que es un ferrite, es un polvo de hierro especial muy pequeño que permite tiene una gran permeabilidad magnética. Es una característica que tienen los elementos ferromagnéticos. Justamente cuando más permeabilidad tiene, más se parece a una especie de electroimán. Porque un electroimán es una bobina realmente. Es tan simple como eso. Es una bobina que se induce y genera el magnetismo. Bueno, la bobina depende del magnetismo. Esa es la principal característica. Un capacitor depende de la energía electrostática. La energía electrostática es esa que hacemos cuando frotamos un pantalón y los pelos se paran, o se pega un papelito, o se pegan pelusas, porque estamos presionando sobre un material que desprende electrones y se carga estáticamente. Esa carga estática es energía estática, justamente, tal como pasa con un capacitor. Un capacitor se carga en el centro, en el eléctrico, con energía estática. Vamos a seguir con la bobina. La unidad de medida de la bobina es el henrio. Es la unidad de medida. O sea, yo voy a encontrar bobinas de tantos henrios, tantos milihenrios.
Cuando veamos por ahí compensación de antenas, vamos a ver que la inductancia que corresponde a esa antena tiene tantos milihenrios. El capacitor que corresponde a esa antena tiene tantos microfaradios, tantos faradios. Y la resistencia de esa antena tiene tantos ohms. ¿Mm? Henrio para la bobina, faradio para el capacitor, ohms para la resistencia. Son los tres elementos básicos. ¿Qué pasa cuando conecto dos bobinas en serie? Pasa lo mismo que con la resistencia. Si yo pongo dos bobinas de 10 Henry, obtengo una de 20. Si coloco en paralelo dos bobinas, obtengo la mitad. Lo mismo que pasaba con la resistencia, tiene el mismo efecto. Esto es un tema de paralelismo. Esto de entender de que un cable, si yo lo enrollo, se comporta como una bobina. Pasa esto. Entonces, si yo enrollo el cable y después dejo un tramo y enrollo otro cable, voy generando bobinas en cada tramo del cable. Y voy sumando su inductancia. ¿Esto influye? Sí, influye. Pero como pasa con el capacitor, esto es reactivo. O sea que va a tener un comportamiento diferente a diferentes frecuencias. ¿Bien? Y ese comportamiento que yo les digo, ¿de qué depende? Bueno, acá vamos a ver un poquitito de matemática. No es para que seamos matemáticos, pero es para poder entender. ¿Por qué tengo que entender esto? Porque acá yo tengo papa, manzana y banana. Y no lo puedo sumar a todo junto, porque son tres cosas diferentes. Cuando yo lo conecte todo junto, tengo que buscar un común denominador, o sea, algo que entre ellas se puedan entender, para ponerlas al mismo nivel y podés compararlo cuando tengo más resistencia. ¿Cómo sé cuánto vale más? ¿Cómo sé cuánto vale más? ¿Una resistencia de 10 ohm o un capacitor de 10 microfaradios? Si son dos unidades diferentes, no las puedo comparar. Es como querer comparar kilos con metros y segundos. No puedo sumarlos. Tengo que buscar una equivalencia. Bueno, ¿cómo busco la equivalencia? La equivalencia está basada en esto. Y acá es donde empezamos con la magia. Al inductor, y eso se ve acá en este extremo, voy a representarlo como una reactancia capacitiva. Esa XC que aparece ahí se llama reactancia capacitiva, que vendría a ser la fórmula es 1 sobre el valor del capacitor y de la frecuencia, o sea que depende de la frecuencia. A una frecuencia constante, este capacitor va a comportar como una resistencia. Y eso es mi reactancia capacitiva. O sea, con esta fórmula yo puedo entender qué valor de resistencia tiene este capacitor a una frecuencia determinada. Significa que si yo cambio la frecuencia, cambia eso. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa es la idea. Es entender de que un capacitor tiene un valor de resistencia. O sea, este capacitor se comporta como si fuera esto. No se comporta que tal, pero lo puedo medir como eso. Para poder llegar a analizarlo. ¿Sí? Y la fórmula es 1 sobre capacitor frecuencia. Acá vamos a ver que la curva que nos da a una curva que es 1 sobre X, es una parábola invertida. Ahora vamos a ver el gráfico. ¿Qué pasa con la inductancia? La inductancia, el comportamiento de la inductancia como si fuera una resistencia, ¿sí? Es reactancia inductiva. Reactancia inductiva. Y es el valor de la reactancia, L, que va a ser 20 Hz en este caso, por la frecuencia. ¿Qué significa esto? Que el valor de la reactancia inductiva va a depender de la frecuencia, porque esto es reactivo, reacciona con la frecuencia. Entonces nos encontramos con un elemento pasivo que no reacciona con la frecuencia, un elemento reactivo, pasivo también, que reacciona con la frecuencia con una ecuación curva, y un elemento pasivo que también reacciona con la frecuencia con otra curva. Si yo quiero representar estos tres elementos, me encuentro con esta fórmula, esto que está acá. Que, uy, cuántas curvas. Bueno, vamos a ver las curvas despacito. Primero, vamos a ver la curva de abajo. La que dice R. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a sacar esto
Y voy a poner un gráfico que pueda ampliarlo, así lo ven más. Ahí está. No es. A ver, vamos a hacer una cosa. Voy a grabarlo como lo paso. PDF, así lo puedo ampliar, porque si no, listo, solucionado. Ahí está. Entonces, se ve un poquito feo, me va a servir para dibujar. Entonces acá nos encontramos con. Ahora sí, esto va a ser más fácil. Nos encontramos con esta curva, R. La vamos a hacer la curva roja. R es una línea, es una constante. O sea, que la resistencia significa, esta curva que está acá, tiene acá el eje de las frecuencias. ¿Sí? O sea, que acá yo puedo tener una frecuencia 0, 1 Hz, 2 Hz, 3 Hz. Es la frecuencia en Hz. ¿Sí? Es el rango de frecuencia. Y acá, en este eje vertical, lo que tengo es el valor de resistencia. Es cómo se comporta una resistencia, cómo se comporta una reactancia capacitiva, una reactancia inductiva. ¿Bien? Son los tres elementos que vimos recién. Esto es la resistencia, este es el capacitor y esta es la inductancia. L. RLC. Es el comportamiento de cada elemento en función de la frecuencia. O sea, que no importa la frecuencia que yo le coloque a una resistencia, si esa resistencia vale 50 ohm, va a valer siempre 50 ohm, sin importar la frecuencia. ¿Sí? O sea, en este punto vale 50 ohm, en este punto vale 50 ohm, en este punto vale 50 ohm. ¿Bien? Esa es la idea, lo voy a hacer en rojo, así mantengo el coso. ¿Sí? Esta línea horizontal es la resistencia. Significa de que la resistencia no cambia con el valor de la frecuencia, porque es un elemento no reactivo. ¿Qué pasa con el capacitor? El capacitor está en verde. La reactancia capacitiva, que es esta, ¿sí? La curva es esta que está acá. Esto proviene del capacitor. Fíjense la curva que hace el capacitor. No la quiero dibujar arriba porque seguro que mi pulso no va a ser muy bueno. Y la estoy dibujando. Fíjense de que. Y acá continúa, nunca toca. Es asíntota, nunca llega a valer cero. El capacitor pasa esto. Cuando la frecuencia es muy baja, su reactancia es muy alta. ¿Por qué? Porque la fórmula del capacitor es XC. No vamos a hacer matemática, ¿no? Pero es 1 dividido el valor del capacitor y la frecuencia. Cuando la frecuencia aumenta, si esta frecuencia aumenta, el valor del capacitor disminuye. Significa de que yo cuando me voy para aquel lado, voy aumentando la frecuencia, me voy para este lado, el valor del capacitor cada vez se hace más chico. O sea, acá es muy alto, acá es más o menos, y cuando voy subiendo se hace más bajo, más bajo. El valor que representa la resistencia del capacitor cada vez se hace más pequeño cuando aumento la frecuencia. Por eso es reactivo. Yo quiero que entiendan esto, de que esto es un capacitor comprado, pero cuando veamos en un equipo un conector cerca de otro, ese conector va a tener una capacidad cerca del metal, porque es un metal cerca de otro con un aislante.
Un enchufe simplemente es un capacitor también. Entre las dos patas del enchufe hay una separación que es aislante, pero el enchufe, yo le dibujo el enchufe acá. Estos que está acá son los conductores. Bueno, hay una capacidad ahí, una pequeña capacidad. Entonces, ese pequeño capacitor que está oculto va a tener una respuesta diferente a la frecuencia. Por ahí ese capacitor a frecuencias bajas, que son 50 Hz, que es la frecuencia de línea donde te enchufa en la plancha, es por acá abajo, es tan alta la resistencia que es como que no existiera, es casi un circuito abierto. Pero si esa frecuencia empieza a aumentar, porque lo empiezo a usar en otra cosa, esto va a tener un comportamiento diferente. Y eso es lo que yo quiero que entiendan. Hay que tener en cuenta que esas cositas van a aparecer muy seguido en radiofrecuencia. ¿Bien? ¿Hay alguna pregunta de esto hasta acá? No me dejen, no van a continuar si no entienden, ¿eh? Porque la parte de resonancia se va a ver muchas veces y es importantísimo. ¿Qué pasa con la reactancia inductiva? Que es de la bobina. Esta era la bobina, que la bobina era así. ¿Sí? Es como un resorte. El capacitor, se lo voy a dibujar acá, lo dibujo en verde. El capacitor era algo así. ¿Sí? La reactancia inductiva, que está en violeta, es esta curva que está acá. Ay, le hice horrible, pero bueno. Realmente es una línea, pero que una línea ascendente. Es como la de la resistencia, pero realmente es ascendente. ¿Qué significa eso? Que a muy baja frecuencia, la inductancia se comporta, la reactancia inductiva, XL, que es igual a la inductancia por la frecuencia. Cuando la frecuencia es cero, cero, por lo que sea cero. Así que a 0 Hz, la bobina es un corto, es como si fuera un cable, y es verdad, es un cable. Pero cuando empiezo a meterle frecuencia a la bobina, se empieza a aumentar su resistencia. Y sigue aumentando, aumentando, aumentando y cada vez sube más. O sea que cuando yo subo la frecuencia, al revés del capacitor, aumenta su resistencia. Justamente la inductancia es la inversa del capacitor y viceversa. O sea, estos dos son opuestos. Estos dos son opuestos. Son el némesis. Es la suma y la resta, multiplicación y división. ¿Sí? Realmente esto es integral y esto es derivada. Son funciones matemáticas. Pero entendiendo la curva esta, vemos que hay un punto en el cual el capacitor disminuye, la bobina sube, y hay un punto, en este caso, una frecuencia, para este caso, esta demostración, una frecuencia en el cual el valor de la bobina y el capacitor es el mismo. Se da para este capacitor y para esta inductancia. El capacitor de tantos microfaradios y la inductancia de tantos Henry o tantos milihenry. No lo sé cuánto es. Tendría que calcularlo. Pero se da para todos los capacitores y se da para el entero de inductancia. O sea, cada combinación de inductancia y de capacitor hay un punto en el cual se juntan, sí o sí. Porque uno baja y el otro sube. Se van a cruzar, tarde o temprano. ¿Bien? Donde se cruzan, eso se llama frecuencia de resonancia. ¿Y qué es la frecuencia de resonancia? Bueno, vamos a ver eso. Vamos a cambiarla. Voy a sacar un poquito de ruido. Este circuito que tenemos acá es una aplicación directa de los elementos que vimos. Vamos a ver la aplicación. Esto que está acá es un generador. Esto es un generador. Puede ser un equipo de radio, un amplificador de audio, lo que sea. Siempre vamos a tener a un equipo de radio porque es lo que nos interesa a nosotros. Un equipo de radio, yo conecto en paralelo, esta es la conexión en paralelo, de una resistencia, una inductancia y un capacitor. Están en paralelo los tres. ¿A mí qué me dice la frecuencia de resonancia? Me dice esto.
La resistencia se tiene una resistencia fija. La XL es la reactancia inductiva de esta bobina. Y la XC es la reactancia capacitiva de este capacitor. Estos son los parámetros en ohms como la resistencia. O sea, esto es papa, papa y papa. Estos tres los puedo comparar. Esa es la ventaja, para eso se usa. Entonces, como este elemento la bobina se va a comportar de una manera, a una frecuencia, y el capacitor también, yo les dije que hay una frecuencia en la cual esto que está acá llega a una frecuencia, a la frecuencia FR, en el cual la inductancia es igual al capacitor. Como son opuestos, se anulan mutuamente. O sea, llega a una frecuencia de resonancia en el cual el capacitor alimenta la bobina y la bobina alimenta el capacitor en cada ciclo. De esa manera, lo que sucede es que mágicamente esos elementos que están y existen pasan a ser como que no existen. Seguía este punto. Es como que desaparecen. Estaban, tenían un comportamiento, pero a una frecuencia específica, que es la frecuencia de resonancia, que pueden ser 20 MHz, lo que sea, es una frecuencia. Desaparecen. Y eso se llama frecuencia de resonancia. Entonces, el circuito que está actuando, el equipo, lo único que va a ver para allá, cuando mire, va a ser la resistencia. Esto va a desaparecer. Ese concepto que hay que tener en cuenta. Entonces, si yo tenía una resistencia de 50 ohm, una bobina de 20 milihenrios, un capacitor de 20 microfaradios, o 30, no importa el valor ahora, no me importa, no vamos a hacer cuenta. Cuando llego a la frecuencia de resonancia, lo que va a pasar de que este equipo, lo único que va a ver va a ser una resistencia de 50 ohm. Para él, todo lo que está conectado acá es solo una resistencia de 50 ohm. Entonces, todo el cálculo que voy a hacer va a ser sobre esta resistencia. Y justamente, ¿qué me interesa a mí? Que la resistencia es el único elemento que va a transformar esa energía en calor. Porque el capacitor y la bobina es reactivo, no transforman la energía en calor. Lo que hace el capacitor, lo habíamos hablado de pasado un poquito, es como un resorte. El capacitor es como una pequeña batería. Absorbe la energía y la devuelve. Absorbe la energía y la devuelve. La inductancia hace lo mismo, pero lo hace como si fuera una inercia. Le cuesta absorber al principio, pero una vez que absorbió, la devuelve. O sea, yo la dejo de alimentar y me devuelve todo de golpe. Todo de golpe, muy fuerte. Es como un vagón de tren, vamos a verlo de esa manera. Un vagón de tren está quieto. Si yo lo tengo que empezar a mover, me cuesta muchísimo moverlo. Tengo que hacer mucha fuerza. Pero lo empiezo a mover. Lo empiezo a mover y hasta que empieza a rodar sobre las vías y está en movimiento. Y si de golpe lo quiero frenar, me cuesta mucho frenarlo. O sea, esa fuerza que hace para frenarla es muchísimo. Pero lo voy a terminar frenando. O sea, lo puedo tomar como un amortiguador si quiere. Un amortiguador es algo que se opone, pero después va cediendo con el tiempo. Y después me cuesta frenarlo. Bueno, eso es una bobina. Un cambio de capacitor es algo, es como un resorte. Yo le pongo energía y cuando dejo de ponerle me devuelve todo de golpe. Ese es el comportamiento de la física de estos dos elementos. ¿Está? Pero, ¿qué sucede? Ninguno de los dos calienta. En la teoría. En la realidad, ¿qué va a suceder? Esta bobina está hecha por cables. Esos cables tienen una resistencia interna. Esa resistencia interna se comporta como una resistencia, o sea que va a calentar. Y el capacitor, el dieléctrico, el aislante, no es un aislante ideal, porque es algo que existe. Entonces, si existe, va a tomar temperatura. Eso es lo que pasa cuando a muchos han comprado un termo de estos de acero, que son hermosos. Y seguramente un día se les golpeó y empezó a calentar. Bueno, ¿por qué un termo anda? Porque un termo de eso lo que tiene son dos capas metálicas y tiene un aislante de vacío en el medio. No tiene nada. Cuando se rompe y entra aire, el aire hace conductividad y hace de que conduzca. Bueno, el capacitor pasa lo mismo. O sea, cuando conduce el termo internamente se empieza a calentar y pierde calor, ¿no? Bueno,
se empieza a calentar la chapa de afuera. Bueno, el capacitor pasa lo mismo. Con el tiempo eléctrico, incluso de fábrica, ya tiene una pérdida. Y esto produce calor. El efecto es parecido. En la realidad. Hoy lo pensamos como teórico. Yo imagino que es teórico. Entonces esto no pierde energía. Toda la energía va a la resistencia. Entonces, eso es en el caso del paralelo. En caso que yo lo conecte en serie, que es el circuito que está acá, esta conexión que está acá de este lado, es serie. Serie sería, acá está el generador, que vimos recién, que es el mismo, que puede ser un equipo radio, un equipo de audio, lo que sea. Y esto que está acá es un circuito RLC, capacitor, inductancia, resistencia, serie, porque están conectados en serie. Es el mismo comportamiento del paralelo. Cuando yo encuentro la frecuencia de resonancia, estos dos elementos desaparecen. Y al desaparecer, lo que va a suceder es como se abre un cable. El punto A se conecta al punto C. Y lo único que ve el generador, lo único que ve es la resistencia. Entonces, toda la energía del generador va directamente a la resistencia. Todo esto sucede a la frecuencia de resonancia. ¿Qué pasa en las otras frecuencias? Y en las otras frecuencias lo que voy a tener, que esto se va a comportar como una resistencia y esto se va a comportar como una resistencia. No va a disipar energía, pero esa energía va a estar dando vuelta acá, que lo vamos a ver. Eso se llama ondas estacionarias. Lo vamos a ver más adelante, cuando veamos antenas. Pero sucede, yo tengo que evitar eso. Hay momentos en la electrónica que yo quiero que exista, pero realmente a lo que apunta esta materia es hablar de antenas en un futuro. Yo lo tengo que evitar. Yo tengo que lograr de que ese capacitor desaparezca y esta bobina desaparezca. ¿Bien? Voy a tratar de llevarlo esto a una fórmula para entenderlo. Esta fórmula que está abajo, enorme, que se ve acá, la puedo entender de esta manera. La inductancia, la impedancia Z, ¿sí? Es esta Z que está acá. Esto, medida de impedancia. Es Z porque está compuesta por dos elementos. Un elemento que lo llamamos real, la resistencia le había hecho amarilla, no, roja la resistencia. Un elemento real, que es la resistencia, tal como la conozco, que es la que disipa energía, y dos elementos que los llamo imaginarios. Y esto viene de una matemática que es la matemática imaginaria, que existe, son números complejos, son calculables, son números que existen, que se usan un montón, que no vamos a entrar en esa parte, pero yo creo que entiendan de que en impedancia yo estoy sumando papa, pero esto no es papa. Esto que está acá, sabemos que no es papa. Yo intento entenderlo como papa, porque esto es manzana y esto es banana. Esto es manzana y esto es banana. Esto no es el valor. Pero me sirve a mí para entenderlo en resonancia. Entonces, yo de acá tomo la reactancia capacitiva y acá tomo, en violeta había hecho, la reactancia inductiva. En la fórmula, esto que está acá es la parte reactiva. Uy, lo está escribiendo mal. Cuesta escribir con esto, ¿eh? Esto es la parte reactiva. Es la parte reactiva de mi circuito. Este comportamiento. Fíjense que está negativo. ¿Por qué? Porque la inductancia y el capacitor son opuestos. O sea, que cuando yo tengo un valor de inductancia igual al capacitor, esto vale cero y desaparece, que es lo que pasaba arriba. Y me va a quedar únicamente el valor de la resistencia para la impedancia. La impedancia Z es lo que ve el generador. Lo que ve. Si esto fuera una antena, que lo va a hacer, yo tengo que buscar sintonizar la antena, y esta palabra la van a escuchar muchas veces. Sintonizar la antena significa poner la antena a la frecuencia de uso. Si yo voy a usar la antena por una frecuencia
de 3500 kHz, voy a sintonizar las capacidades distribuidas y las inductancias distribuidas para que entre ellas cerré esto. Voy a cerrar la puerta porque está golpeando el vecino. Me está matando. De esa manera, mi antena va a tener una parte resistiva únicamente, que es la parte que va a disipar potencia. Y eso es lo que me sirve a mí. Esos 50 ohms de la antena se encuentran representados por esta R. Esos 50 ohms de impedancia. O 75 ohms, depende de lo que vaya a usar, ¿no? Entonces, esta fórmula que está acá, este Z que vemos de este lado, lo vamos a ver en el gráfico que vimos recién. El lío de pinturitas que les hice. A ver, lo achicamos. Ahí está. Volvemos a este grafiquito. Fíjense, acá teníamos la inductancia, el capacitor y la resistencia. Y el Z, que lo hice en azulcito, es esta. Y se comporta como una parábola. Este caso de esta Z, es para el que es serie, para este. Este que está acá, voy a borrar un poquito de cosas para que no tengamos tantos dibujitos y no nos mezclemos tanto. ¿Sí? Vamos a borrar esto. Este circuito que está acá, este, que es el serie, es esto. Es el comportamiento de este módulo que está acá, que el generador lo ve como Z. ¿Cómo ve la Z este generador? Y lo ve que a frecuencias bajas, por debajo de la frecuencia de resonancia, es una impedancia alta. Cuando me voy acercando a la impedancia, a la frecuencia de resonancia, que es esta, voy a bajar un poquito más, así se ve el gráfico. Esto que está acá, me voy acercando al valor mínimo. ¿Y cuál es el valor mínimo? El valor mínimo es el valor de la resistencia. Porque es el único elemento que queda conectado. ¿Por qué? Porque en este punto el capacitor que viene verde y la inductancia son iguales. Como son opuestos, se anulan, desaparecen y me queda valor de la resistencia. Cuando si sigo subiendo la frecuencia, la resistencia sigue comportando igual, pero la inductancia es mayor que el capacitor. Por ende, la impedancia sube. ¿Qué me dice esto? De que esta impedancia tiene un pozo, tiene una impedancia de resonancia. Esa impedancia es para la frecuencia de resonancia. Esto es conceptual, es importante y toda la radiodifusión se basa en esto. Gracias a esto podemos hablar por radio. Gracias a esto funcionan las antenas. Gracias a esto ustedes ven televisión. Gracias a esto muchísimas cosas pasan. Andan su celular y todo ese tipo de cosas. Esto lo vemos en electrónica. En la mecánica también existe eso. Ustedes por ahí han visto videos de puentes que se rompen por la acción del viento, que empiezan a moverse de un lado a otro y se destrozan solo. Bueno, en la construcción, un ingeniero civil que construye un puente hace un cálculo para que el puente jamás entre en la frecuencia de resonancia. Porque si entra en la frecuencia de resonancia, empieza a oscilar y nunca para y se destruye solo. Un motor de un auto lo mismo. Empieza a vibrar y si entra en resonancia, se destruye. Justamente en la física se busca evitar esto. Una hamaca de un columpio, también, si entra en resonancia, el columpio nunca pararía de moverse. Y realmente, si yo me empiezo a columpiar, tarde o temprano se detiene. Bueno, porque no está en la frecuencia de resonancia. Uno busca ese punto. Lógico que esto yo estoy poniendo energía, ¿no? Pasa lo mismo con el péndulo, pasa lo mismo con, bueno, con muchas cosas más, que no vamos a escarbar, pero en electrónica a mí me sirve la resonancia justamente para encontrar este punto. ¿Sí? Este es el punto importante. ¿Se entendió esta parte? ¿Lo comprendieron? Porque es complejo esto, ¿eh? Yo sé que es complejo. La idea, lo que me interesa, lo que más importante de esto, yo lo que quiero que sepan, de que en un circuito así, yo tengo un comportamiento de este tipo.
Y usted me dice, ¿pero esto qué tiene que ver con la radio? Bueno, le voy a hacer un resumen, le voy a adelantar algo que vamos a ver más adelante. Realmente, esto, sí, tal como lo vemos, este capacitor, bobina, y resistencia, es una antena. Es la representación electrónica de una antena. O sea, voy a borrar esto para que tengamos más lugar de trabajo. Ustedes van a ver una antena como algo así, un ejemplo. Y acá hay un conector que conecta. Dicen, eso que esos dos fierritos que ve así, esos fierritos, es lo mismo que esto. Es lo mismo que todo esto. Me dice, pero ¿cómo puede ser que esos fierritos sean una resistencia, una bobina y un capacitor? Cuando empecé a hablar de partes, yo le dije que había cosas que realmente las compro como tal, o hay cosas que se comportan como tal. Esto que está acá se comporta justamente como todo esto. Estos son los dos polos de una antena. Esto se llama, es una antena dipolo, básica, simple. Es una antena como las que van a ver en antena de FM, una antena de una emisora de radio. Antena común, dipolo común. En dipolo, acá, en este punto, se produce una resistencia, que es la R. Se produce, no está, pero se produce. En ese punto se va a calentar muchísimo, va a circular mucha corriente en ese punto. Desde este punto a este punto es un capacitor, porque este punto tiene un gran potencial que se encuentra con este punto. Y este cable largo no lo veo enrollado, pero se comporta como una bobina. Porque realmente si yo agarro una bobina, que es esto que está acá, y la estiro, la estiro, la estiro, queda como un cable largo. Y esto es la inductancia. Esta es la parte magnética, esta es la parte eléctrica y esta es la parte de potencia. Cuando estábamos viendo ondas, yo les había explicado de que las ondas electromagnéticas tienen un componente vertical, que es un campo eléctrico, y tiene un componente horizontal, que es un campo magnético. Esta es la onda electromagnética. Sale de acá. ¿Cuándo sale de acá? Cuando está en resonancia. ¿Cómo hago para que resuene? ¿Cómo hago para que esto resuene? Voy a aprender a hacer mecánicamente esta antena para que esta antena se comporte como un capacitor que yo espero, una bobina y una resistencia para que funcione para mi equipo de radio. ¿Sí? Y ustedes me decían, bueno, che, está bien. ¿Y qué pasa si cerca de esa antena yo tengo un árbol? Así, veo que un árbol lindo acá. Este árbol está puesto a masa, porque tiene raíces, y tiene humedad, y tiene conductividad, porque tiene sales. Entonces, esto es un conductor. Si esto es un conductor, y esto es un conductor, y acá hay aire, esto es un dieléctrico. Esto que está acá, así, se comporta como un capacitor. O sea que a mi antena le estoy agregando una capacidad que yo no la veo, pero que existe. Y va a modificar esas capacidades. Como ese capacitor está al lado, se va a comportar como algo así. Yo poniendo dos capacitores en paralelo, estos se sumaban. Si este era de un microfaradio y este es de un microfaradio, lo que tengo acá es como si fuera un capacitor de 2 microfaradios. Entonces mi cálculo va a cambiar. La frecuencia de resonancia de esta antena va a cambiar. Y va a cambiar todo esto. Esos efectos que parecen un lío, bueno, es lo que vamos a aprender con el tiempo a compensar, a entender que existen. ¿Por qué? Porque mañana yo armo esta antena, anda perfecto, está todo bien. Viene el otoño, me pierde la hoja del árbol porque es de hoja caduca. Acá tengo ramas, nada más. Ya este capacitor cambió su valor. Entonces el efecto va a cambiar sobre la antena. Y eso, esas cosas que parecen, wow, parecen, bueno, sí suceden. Y sucede. Mañana se me ocurre pasar un cable cerca de la antena mía
un cable por acá, cerca, ese cable es un conductor. No está tocando, pero está cerca. Bueno, es un capacitor. Y es una inductancia sobre otra inductancia. Incluso vos tenés un sistema inductivo, muchas cosas. Bueno, esos efectos yo debo entenderlos, pero para entenderlos, primero empiezo por entender la resonancia básica, cómo funciona. Yo debo entender, como resumen de todo esto, de todo lo que hicimos hoy, que un circuito resonante está compuesto siempre por una resistencia, que es lo que es el elemento pasivo no reactivo. Esta es la inductancia, es un elemento pasivo, o sea, realmente, los tres son pasivos. Los tres. Después vamos a ver lo que son elementos activos. Este no es reactivo y estos son reactivos. Cambian con la frecuencia. Bien, ¿se entendió esto hasta acá? ¿Hay alguna pregunta de esto? ¿Alguna duda? Bueno, si no hay ninguna duda, lo que sea resonancia y elementos pasivos, lo dejamos acá y después lo continuamos. Así continuamos con la parte de medición. Bien, voy a parar el video acá